Muy buenas tardes para todos ustedes. Tengo una gran misión, no dejarlo dormir. Espero que disfrutemos este tiempo, gracia y paz, y vamos a conversar un poco sobre estos temas de relación de mutuo beneficio que podemos tener la cadena de suministro junto con la seguridad privada. Retos y desafíos. Bienvenidos todos. Mientras estaba en almuerzo, preguntaba con uno de mis mejores amigos, le decía, oye, ¿cómo te ha parecido la actividad? ¿Has despejado dudas? ¿Has visto cosas nuevas hacia el futuro? Me dijo, sí. Ingeniero, sí. Lo único que he podido lograr dentro de estos día y medio es que aumentó mi incertidumbre. No sé si los demás estamos o están igual o estamos así. Voy a procurar en medio de esta charla, a través de métodos estadísticos, proyectar cómo podrían estar esos 12 años venideros. Esa es una de las misiones también. Y ver las oportunidades que tenemos dentro de cada una de estas fases. Lo primero que vamos a hablar es este contexto, la influencia, las inferencias de las necesidades de seguridad en los próximos años, debilidades al interior de las empresas de seguridad y vigilancia. Ya ayer se estuvieron hablando algunas cosas al respecto de esto. Conversaremos también sobre los retos que tiene nuestro sector de seguridad y vigilancia. Pero más tarde que esté por aquí don Gabriel Berrío para que tome nota de todos esos retos y los desafíos. Finalmente, un espacio para conclusiones. Muy importante que usted sepa que después de esta charla viene Manuel, que nos va a hablar del tema portuario. Yo lo voy a tocar aquí un poco, pero sin duda, entonces, él profundizará mucho más con todo lo que tienen en los métodos tecnológicos. Bien, ¿qué podríamos decir que es la cadena de valor? La cadena de valor es la segmentación de cada uno de los elementos que conforman un sistema en la prestación de un servicio. Es decir, la unión de empresas de seguridad, de operadores portuarios, de agentes de carga, de agentes de aduana. Cada una de esas empresas son una cadena de valor. ¿Me estoy haciendo entender? Una cadena de valor. La conformación entonces de esas cadenas de valor, como ya lo mencioné, terminales portuarios, agentes de carga, entonces se conforman como tal en ese movimiento de una mercancía de un punto a un punto B. ¿Dónde están las empresas de seguridad? Las empresas de seguridad son una cadena de valor. Y dentro de esa cadena de valor interactúa con los demás elementos y pues como lo mencionaron allá atrás, muchas gracias, y allí mi doctora, hasta que llegue al usuario final. Entonces, su empresa es una cadena de valor y la unión de esas cadenas de valor nos lleva a una cadena de suministro. Por aquí tengo una proyección que nos va a aclarar algunas cosas de lo que acabé de compartir.
dentro de todo esto que ya vimos dentro de la cadena de suministro, hay un término que se llama la anticipación. Aunque ya tengo ahí la definición, ahora me ayudan ustedes. Yo he construido esta definición: ver un hecho futuro y adelantarse a situaciones para que en momentos que se materialicen los efectos que se puedan generar, se tenga ya planificado el control y lo podamos mitigar. Creo que es algo acertado en este momento, porque ¿cómo nos pudiéramos anticipar ante todas las condiciones adversas que al parecer estamos viendo en el entorno? La forma de anticiparnos, entonces, es necesario construir escenarios y ver estadísticas. Las estadísticas nos pueden dar una perspectiva. Miramos atrás y luego podemos ver adelante. Lo de atrás ya lo tenemos. Y ya usted sabe, por ejemplo, por estadísticas, si usted tuvo una frustrante relación de pareja, ya sabe que a futuro lo va a corregir. Ya usted sabe, por experiencias vividas. Así que de 1994 al año 2021, todo está documentado. Mientras adelantaba la charla, estuve buscando bastante material. Hay datos del país que no están todavía muy claros. Sin embargo, se hizo una reconstrucción de algunos hechos. Por ejemplo, hablaba ayer Eduardo del tema de China. Las estadísticas proyectan que para el año 2030 el Producto Interno de Asia es superior al Producto Interno de Norteamérica. Es decir, esta gráfica acá, a los que están atrás, se ve un poco pequeño, pero nos habla de 28.8 trillones para el año 2030. Y observamos también por acá que China 31,2 trillones. Entonces, ¿de dónde se saca eso? Usted entra a la página, busca Producto Interno Bruto y va viendo cómo va moviéndose año por año. Y se concluye entonces aquí que hay una debilitación proyectada para lo que es Norteamérica, que llevaba desde 1871 gobernando algunos temas. Es decir, al parecer el mundo se va a enfrentar a unas situaciones relacionadas a efectos adversos a nivel financiero. Uno diría, bueno, entonces ¿qué hago, Guillermo? ¿Dólar digital? Eso lo vemos en otra charla. Búsquenos. No, mentira, no, está molestando. Bien, con base en lo anterior, indagué y encontré un indicador muy importante para determinar qué tan segura es o no una nación. Y encontré que un indicador es el secuestro. Y en ese indicador de secuestro, esto está desde 1970 hasta el año 2011. Yo actualicé los datos. Esto es de un trabajo de tesis de la Universidad Militar y pues vemos una inflexión por acá en 2 puntos muy importantes. Y dentro de todo esto, acá yo la transcribí, me apoyé, ahí está la consulta, las estadísticas delictivas de la Policía Nacional. Cuando usted entre allá, están desde el año 2010. Se hizo una actualización hacia atrás, me ayudaron para esa actualización. Aquí usted ve desde 1970, entonces, cómo estuvo ese delito, pero vemos que en el año 97 al año 2003 tiene el pico más alto. Y ahí viene un descenso. El año 2001 empieza a haber un descenso, como usted lo ve allí. Pero, pues, tenemos datos del 2022, yo ahí hice una proyección. Y en ese tema estadístico, como escuchó mi profesión, ingeniero civil, entonces hice una proyección a través de pendientes y demás, y tomé datos de estas curvas de acá para proyectar de pronto lo que habría venir en el futuro. ¿Y por qué? Porque en esta inflexión tenemos algo muy importante que es un cambio de pensamiento
en la nación, del líder principal. Y entonces, pues acercando un poco más esa gráfica, aquí la tenemos más de cerca, y aquí mucho más, aparece la primera inferencia, y es que estas situaciones van a ir en aumento y finalmente, pues como todo, como usted ya conoce, ya que hemos visto tantas gráficas de pandemia y cosas así, la cresta baja y vendrá una nueva cepa. Por ahora no sabemos cuál. Entonces, primera conclusión, la inferencia 1, hay un escenario para la seguridad muy fuerte, bajo estas condiciones. Le aclaro lo siguiente, estos números no vea tanto el valor, sino que usted considere que hay esas condiciones como le acabo de decir. Bien, inquieto, estuve revisando las estadísticas de piratería terrestre de Colombia. También hay varias que se han perdido, se hizo la reconstrucción y usted ve aquí en el año 2004 cómo está la piratería terrestre. Entiéndase por piratería terrestre aquellos que no conocen el término, cuando la delincuencia se apropia de una carga en un corredor vial. Para esos años, yo inicié en la logística sobre el año 2001, en una empresa familiar, y en un mismo día, 2 hurtos de camión. Una situación bastante crítica. Entonces, bajo la misma metodología que les mostré hace un rato, empecé a hacer una revisión de estas condiciones, y lo que usted ve en amarillo sería la proyección. Es decir, que al parecer las situaciones de piratería terrestre podrían estar en aumento. Obviamente que, vuelvo y repito, estos datos son proyectados, no son datos que realmente sean, puede que sean. Sin embargo, retrocedamos un poquito a 11 de julio de este año, secuestro masivo, Arauca. 11 personas. Usted recuerda que mataron 2 ya, ¿no? Quedan 9. Primer reporte ya significativo de secuestro. En los corredores viales, como usted escuchó, Huella Logística tiene un área de negocio que se llama Huella Vial. Monitoreamos alrededor de 400, 500 mercancías por día y hemos tenido situaciones, por ejemplo, de maquinaria que ha sido ya secuestrada en carretera pidiendo sumas cuantiosas para que sean devueltas. El esquema en el último mes ha requerido aumento de escoltaje. Así que tal vez a usted no le ha tocado nada de esto, pero ya empiezan los brotes de ciertas situaciones como les estoy contando. Aquí, pues ya más cerca, esa misma gráfica, más cerca. Y ahora, pues aquellos que vivimos las situaciones del país en los corredores viales, por ejemplo, de esta zona hacia Medellín, pues ya sabemos que hay unos temas bien complejos en los corredores viales. Y esto siempre ha existido, siempre ha estado. Simplemente, por ejemplo, al inicio del año 2001, uno de los presidentes de la nación se presenta en Bosconia y sector del Cesar y construye la primera cuadrilla especial de hombres de fuerza pública para disminuir las situaciones que se venían enfrentando en la nación. Así que empezó esa disminución dados estos factores. Y pues aquí ya sabemos que en el sur del país, en las costas de Nariño, también llamado Andén del Pacífico, pues allí está el cartel de Sinaloa. Estos son mexicanos que están aquí en el país y que ellos están haciendo todas sus operaciones, todo, producción, transporte, distribución. Es decir, tienen muy claro el cross-docking. Bien, en el centro está en el Cesar, ya lo saben, ¿quién voló el puente hace poco? El ELN, que nos dejó desconectado del país. El Clan del Golfo, también allí,
ubicado algunos elementos. En el norte, Cartel de Jalisco Nueva Generación. Y hay una situación que se presenta interna en el Catatumbo. Hay un corredor donde, acuérdense, el norte de Santander, donde el sur de Bolívar, Cesar, Córdoba, noreste antioqueño, están en disputa. Hay una disputa de poder en el ELN, el ELN, la FARC y el Clan del Golfo. Por estos días, desde más o menos 17 de junio hacia acá, un término que hemos venido escuchando bastante en el país. Bien, cuando estábamos en esa situación de crítica tan alta, tan elevada, en el año 2001 aparecen los frentes de seguridad empresarial, una unión entre la sociedad civil y la Policía Nacional, nuestra policía. A varios de los que he escuchado, lo siento, no, esa gran afinidad, obviamente, de esas alianzas. Aquí está viendo el elemento que dio el ministerio donde ordena la directriz para que se creen este tipo de condiciones en el país. La directriz ministerial muy importante. Hoy por hoy, gestores de seguridad en toda Colombia, gestores de seguridad, hombres un poco inquietos porque dicen, podría haber un cambio, podría menguar lo que ya se ha hecho. Aquí tengo otra estadística y esta estadística calca las otras dos. Este es el índice de criminalidad y en este índice de criminalidad vemos lo mismo, año 95 hasta el año 2003, donde empieza a haber un descenso. Ahora bien, muy importante para todo el auditorio, y es que llega una inflexión. ¿Y por qué estamos considerando que va a haber un cambio y una proyección de todo lo que le acabo de decir? Porque efectivamente, apagué la pantalla, hay un nuevo pensamiento. Va el avión en una dirección y ahora el avión dice, vamos en un nuevo rumbo. Y en ese nuevo rumbo, pues hay igualdad, hay progresismo. Hay varias situaciones que ya estamos viendo, ¿no? Que el LGTB, que una cantidad de situaciones en el mundo donde está esa transformación, cambio climático, no a la corrupción y finalmente un ajuste a la misionalidad de las fuerzas militares y las fuerzas policiales. Obviamente cuando usted observa países como Argentina, en días pasados me enviaron unas fotografías de cómo estaban las fuerzas militares, ya las banderas un poco descolorizadas. Si usted va a México, nuestras fuerzas militares están ayudando a construir el aeropuerto, etcétera, etcétera. Bien, pero entonces también está el desarme a la población. Hay un cambio de pensamiento. Cuando estaba proyectando esto, entonces en ese pico que usted vio, del año 94 al 2001, ahí hubo tres gobiernos, estuvo, me corrigen si me equivoco en el orden, el señor Samper, ¿se acuerda de Samper? Después estuvo Gaviria, ¿sí? ¿Voy bien? Y después, ¿quién estuvo después? Andrés Pastrana. Todos estaban con la búsqueda también de un cambio, de orientar, de que hubiese alguna igualdad, algunas condiciones. Fue una de las épocas más crudas que pudo haber tenido nuestra nación. Bien, ya entonces les conté algunas perspectivas muy tímidas, porque obviamente se requiere ver en el tiempo si eso ha de pasar. Pero, como se ha hablado tanto de ese término, también contexto, el contexto cambió. Entonces, analicemos esta gráfica. Me voy a volver un momentico a esta gráfica proyectiva, piratería. Pregunto, en este mar de confusión que pudiese haber, ¿no hay una oportunidad para la seguridad? Le pregunto. ¿Quién va a atender la piratería? ¿Quién va a atender posibles secuestros? ¿No hay ahí un escenario grande para nosotros que estamos en seguridad? ¿Qué opinan ustedes? ¿Sí? ¿No? ¿Habrán oportunidades? Algunos hablan, filósofos hablan, por ejemplo, del cisne negro.
Posiblemente estemos enfrentados a una situación de estas, pero en medio de la incertidumbre, pues obviamente podemos proyectar y empezar a hacer nuevos escenarios, nuevas condiciones. Bien, ahora miremos, ya que estamos viendo que hay un escenario muy importante para la seguridad. Si alguien tiene alguna pregunta, de una vez me va preguntando, si quiere, y si no ahorita, si nos alcanza el tiempo. Vamos a mirar las debilidades al interior de las empresas de seguridad. Y dentro de esas debilidades, entonces, yo hice un listadito después de indagar algunas cosas, perfiles de hombres de seguridad muy básicos. Entonces, ubíquese por allá en Boyacá. La mamá le dice, mijo, yo necesito que usted sea alguien en la vida. Y el muchacho se fue a prestar servicio militar y termina vinculado en una empresa de vigilancia. Así es, son nuestros hombres con un grado de escolaridad muy básico, muy básico. Otra de las condiciones, excúseme, yo sé que acá hay hombres del Ejército, Policía Nacional, sé que hay varios, excúseme, por favor, pero los líderes de seguridad que yo he observado en escenarios que me ha permitido Dios, de auditorías y cosas de estas, no cuentan con la suficiente competencia. Cuando usted pide un estudio de seguridad, ese estudio de seguridad está lleno de fotografías por todo lado, fotografías señalando, por aquí se pueden meter, por acá se pueden indagar, por aquí tal cosa. Al parecer, se piensa que la seguridad es un estudio lleno de fotos, pero no es así. Inclusive, pues he tenido el director de operaciones de huella vial, es un sargento mayor, a veces he tenido dificultades con él, porque el cheat queda muy marcado para las fuerzas militares, para las fuerzas policiales. Ahí tenemos una gran debilidad, y pues múltiples certificaciones para cumplir. Entonces usted va a una empresa, no, nosotros somos ISO 45000, es que tenemos una negociación con una petrolera, nosotros somos ISO 9001, nosotros tenemos esta y esta y esta y esta y estas certificaciones, y uno se va a dar cuenta que no puede ser así, porque debe haber no solo que haya una empresa para mantener certificados y un poco de títulos en la pared, me excusa, si de pronto en su empresa dice, no, wow, yo ya tengo 7, voy por el 8º. Si se tiene eso, pues obviamente hay que vivirlo. Recuerdo un ejercicio de auditoría, como le digo, que me permitió Dios hacer hace unos días en una empresa de seguridad, y hablé con el jefe de seguridad, un hombre de fuerzas de la policía, ex policía. Le digo, ¿cuántas municiones calibre 36 hay? 826, ingeniero. Vamos a contar, vamos al armerillo. Vamos al armerillo y había un gran aviso que decía 856 municiones. Y entonces le dije, las vamos a contar. ¿Vamos a contar todo eso? Vamos a contarlo. Así que empezamos a contarlo y el final fueron 1250 municiones. Uy, pero ¿cómo? Si yo hice la revisión ayer, yo la hice ayer. Bueno, el caso es que se me desapareció de la auditoría, no sabía qué estaba haciendo y me dejó solo en mi conversación. Bien, también observo que hay un desconocimiento del delito. Sí sabemos, es más, se cree que la fuerza la da una arma, se cree que es así. Y también deficientes en la gestión del riesgo. Hablarle a un hombre, me excusa, no es para usted. Hablarle a una persona que le diga a usted cómo es ese tema del contexto, cómo se hace una medición de riesgos. Algunos me han dicho, no, es que yo tengo un amigo en seguridad a la mía y él me envió la matriz. Él me envió la matriz de riesgos y yo simplemente pues la actualicé. Aquí tengo el listadito de estas debilidades. ¿Qué hay que hacer? Pues lo que se vuelve débil, como dice la 9001, las oportunidades salen de aquí. Bien, ¿qué otras debilidades observo? Estos son diarios recientes. México, el 13 de junio de 2022, se roban 20 contenedores con oro, plata y productos electrónicos. Y uno se pone a preguntar, no, y ahí dice en la lectura que sometieron a los vigilantes y los robaron.
Es decir, hay fuga de información, hay otra cantidad de situaciones que se pueden dar dentro de este hecho. Vámonos para Colombia. ¿Cómo cayeron los ciber? Y aquí está una banda criminal que operaba en el puerto de Buenaventura, que a través de información recolectada por medios digitales y demás, pues infringieron el puerto y finalmente adelantaron su tarea. También se evidencian ciberataques. Ya habló hace un ratico de la Policía Nacional, el anterior conferencista, de algunos temas de estos. Y vemos algunas cosas como el puerto de Amberes montó un puerto ficticio donde llegaron unas operaciones y nadie se dio cuenta de esto. Debilidades. Otra debilidad, y esto lo traigo muy pedagógico, yo dije, oiga, ¿será que las empresas controlamos bien todos los portales de documentación? Y me fui de compras. Dije, voy a comprar dominios. GoDaddy, ¿me acompañas a comprar dominios? Me dijo, aquí estoy. Y tomé la decisión de buscar un dominio de un puerto al azar, y entré en el buscador de dominios. GoDaddy, búscame SPR Buen. Y GoDaddy me respondió, tengo disponible el dominio sprBuen.co, solo por 46.479 pesos. GoDaddy, ¿existe algún otro dominio que pudiese yo comprar? Y entonces GoDaddy me dijo, aquí te muestro otros, sprBuen.com.co, por solo 10.339 pesos. Atento, ese dominio, al que no conoce, aunque yo sé que todos muy expertos en seguridad, este salón se le llamaría un hosting, un sitio donde hay almacenamiento. El dominio, avenida con calle 45XX, ese es el dominio. Así que ese portal, muy sencillamente de la delincuencia, monta una página y llegó el correo de operaciones sprBuen.com.co y se materializan las condiciones de delito. En días pasados tuve la oportunidad de hacer unas auditorías de segunda parte para uno de nuestros clientes, adelantando el operador económico autorizado, que ya también se habló. Ellos en el 2019 adquirieron ser operador económico autorizado en importación. Tengo varios hallazgos, varias desviaciones, pero aquí traigo algunas. Una de ellas fue mencionada ya el día de ayer por el señor Miguel Velázquez. Y él pues contaba algunas cosas, pero yo lo vi en directo. Se cuenta con un sistema de alarmas y videocámaras de vigilancia para monitorear, alertar, registrar y supervisar las instalaciones e impedir el acceso no autorizado. Sin embargo, se encontró que cada operador tiene 72 cámaras, de las cuales tiene una rotación de 5 minutos. Por lo tanto, la observación de la primera cámara puede tardar entre 3 o 4 horas. Se indicó que eso depende de la actividad. Entonces, si el puerto tiene una actividad especial, concentra su gente. En la instalación portuaria XYZ en el Mar Caribe, cuenta con un servicio de seguridad y vigilancia contratado con una empresa competente de vigilancia. Se observó deficiencias de aplicación. En la entrevista nos dijeron que enrolaban las personas, que mejor dicho, todas las condiciones. Cuando yo llegué allá, presenté un carnet de la Universidad Militar vencido y hay el acompañante, vaya, sigan los dos, no hay problema, estuvimos caminando toda la instalación. Bien, entonces ya vimos las debilidades. Ante la debilidad, más fuerza. Retos del sector de seguridad en la cadena de suministros. Y acá traigo una gráfica también, pero no tiene audio, no te preocupes, no tiene audio. Simplemente para ambientar un poco la cadena de suministro, aquí estamos observando entonces todo lo que hay al interior de un puerto. Está el terminal, el patio, la zona franca. Algunas zonas francas son un poco fuera de este sector. Y acá a lo lejos el importador o el exportador. Y entonces pues en esto empieza a haber una interacción
de varias condiciones específicas donde todos los actores de esta cadena de suministro deben estar realmente muy bien sincronizados, incluyendo pues nuestra Policía Nacional. Y entonces el puerto ha hecho un alquiler, una zona, para poder atracar el barco y empezar la operación logística. Y pues esto, hay un agente marítimo, hay agentes de carga, ahí llegó nuestro buque, y dentro de este buque pues efectivamente empiezan las operaciones. Aquí entonces aparece una tablet donde colocan los datos de posible peso que tiene el contenedor. En las auditorías identifiqué también un término que llama la tarja. Tarjado es el peso. Casi siempre encontré entre un 11 y 12%, un poco más, de esas condiciones. Este contenedor he llevado a un patio que está en alquiler, y algo curioso que me dijeron todos los puertos: ¿dónde inicia tu responsabilidad en la cadena de suministro? Es decir, la cadena de custodia, cuando llega al patio. Ahí. De ahí en adelante, yo soy responsable porque los demás elementos pues están contratados directamente. Llega una transportadora, la transportadora entonces hace la solicitud de ingreso, y pues con esa solicitud de ingreso entra al terminal marítimo, entra al terminal, recoge este contenedor, y si hay algunas condiciones específicas, digamos que fueran, por ejemplo, electrodomésticos, televisores o algo así, pues muy seguramente van a requerir un escoltaje. Algunas operaciones, sobre todo Expo, escúcheme lo que le voy a decir, Expo, 100% de las operaciones son escaneadas en Colombia. Impo, no hay escaneo para esas operaciones. La transportadora entonces inicia su recorrido hasta llegar finalmente a salir de la zona franca y llegar a destino final con la mercancía. Como le contaba, pues si se requiere el escoltaje, va a salir este vehículo con su escoltaje. Bien, y pues esta cadena de suministro va a llegar ya al cliente que está haciendo la importación, va a llegar al punto, y allá empiezan las inspecciones. Allá llegó a otra cadena de valor, estamos en la planta del cliente, el importador, y este importador pues obviamente va a hacer inspecciones, va a verificar lo que viene en la carga. Hace unos días tuve la oportunidad de estar por Anfase Colda, muy preocupados por el daño de contenedores, el hurto de contenedores, que uno dice, no, eso no hay nada, no hay estadísticas, hay deficiencias bastante grandes aquí. Aquí estamos en la planta del cliente, donde hacen todas esas inspecciones, todas esas revisiones, y ahí les he dado muy rápido un paseo por toda esa cadena logística, recordando que obviamente cada actor, hay varios actores, cada actor se llama cadena de valor, que han venido interactuando de manera positiva unos con el otro. Aquí está la logística en reversa, el contenedor se devuelve al terminal portuario y otra vez parte a otro continente. Hay algunas cosas donde queda en un patio temporal en medio de la geografía colombiana. Bien, aquí ya cerrando la charla, desafíos del sector de seguridad en relación con la cadena de suministro. 1. Banco de Estadísticas del Delito. Es muy factible que todas esas estadísticas que yo les pude mostrar, algunas que empecé a reconstruir, se cierren. Así que es necesario crear un banco de estadísticas del delito. Ayer escuchábamos a nuestro superintendente que hablaba de las mejores de las competencias. Necesitamos, sí, competencias especiales para nuestros hombres y mujeres en esta seguridad, especialistas en temas de terrorismo, en extorsión, en secuestro, en delitos de la cadena de suministro. Este es bien importante, ese que está hablando, los delitos de la cadena de suministro y cibercrimen. Hay algo muy importante, escúcheme, lo digo nuevamente muy respetuoso, muy respetuoso. Las empresas de seguridad pensamos que la seguridad nos las da unas cámaras, y la seguridad no son unas cámaras, son esa relación del hombre junto con ese contacto y esa sagacidad que puede tener el ser.
Líderes de seguridad competentes, que se formen. Me gustó mucho ayer encontrarme con Leonardo, fuerte abrazo Leonardo, me decía, es que lo que usted me ha enseñado, yo quiero ponerlo en práctica, yo quiero seguir avanzando en esa construcción. Muy importante ese desarrollo de competencias de los líderes de seguridad. Lo reto a usted que está sentado acá, ¿qué tan competente eres? Espero que obviamente la experiencia sea muy fuerte, porque experiencia no es decir, tengo 15 años haciendo esto, eso es 15 veces haciendo lo mismo, muy importante. También se ha hablado en varias oportunidades, un pensamiento basado en riesgos. En aquella auditoría que le conté, por ejemplo, vamos a extender un par de minutos, como unos 4 minutos más, ¿me los permites, Manuel? ¿Sí? 4 minuticos, gracias. Bien, le contaba, en esa misma empresa, le dice, venga, ¿y este contrato? No, este contrato fue con un aliado en Medellín, para la DIAN. Ok, ¿le dieron uniformes? Sí, señor. ¿Están manejando armas? Sí, señor. Oiga, muéstreme los controles que tiene, sobre todo. No, eso fue una cosa que hizo el gerente, hizo el vendedor, ordenó, echen en una caja estos uniformes y lleven estas armas y presten el servicio. Oiga, ¿y usted sabe si están todas esas armas completas o no? Y un mensaje acá al final es, no es fuerza, es inteligencia. Si hay un tema, por ejemplo, de desarme, dentro de este contexto que estamos hablando, pues también muy importante es que tenemos que desarrollar mayor pensamiento crítico en nuestros esquemas de protección. Bien. ¿Qué más necesitamos? Mantenernos unidos, es el reto. Fortalecer a las asociaciones de seguridad. ASOCED puede ser el eje principal que nos tenga unidos. Y obviamente, aquí escribí algo que se siente muy tímido, procurar mantener la relación entre las entidades gubernamentales y la sociedad civil. Porque es factible que se rompan esos acuerdos entre las fuerzas militares, policiales y la sociedad civil. Honduras nos lleva 6 meses de un gobierno como las nuevas ideas que hablamos hace un rato y ya está fracturada algunas condiciones de la relación público-privada. Ya están fracturadas esas relaciones. 6 meses nos llevan y han venido habiendo muchos cambios de cierres. Inclusive ya estadísticas que habían ya se empezaron a cerrar. También, de acuerdo a lo que yo he indagado, las empresas de seguridad, las empresas, por ejemplo, un generador, un exportador, un puerto, invierten entre un 3 y un 7% en la seguridad. ¿De dónde saco esto? La norma internacional BAS tiene un capítulo que dice que debe haber unas previsiones. Entonces yo siempre indago y pregunto, venga, ¿cuánto se está gastando? Y pregunto, ¿y cuánto factura? No necesito el valor, dime el porcentaje. De ahí he sacado esos datos. Es decir también que con respecto a esto puede haber una proyección, con base en las mismas gráficas que le mostré, que se debe empezar a invertir entre un 4,95% y un 11,6% en seguridad. Es decir, ¿habrá buen trabajo o no? ¿Ustedes qué dicen? ¿Estaban con mucha incertidumbre? ¿Se les pasó ya la incertidumbre? Entonces, también debemos ser muy creativos. Por ejemplo, acá don César, que está por allá atrás, que estuvo aquí en la charla ayer, estas son imágenes que él me prestó de lo que presta en seguridad ellos en los terminales portuarios para el coque. Y estos hombres están dotados con unas cámaras, unos desarrollos inteligentes que vienen haciendo, acompañados con dron y otras cosas. Es decir, tenemos que empezar a buscar ese escenario creativo. Y tenemos que golpear la puerta dentro de los escenarios de la cadena para interactuar. Conclusión allí, nosotros como empresas de seguridad y vigilancia seremos los encargados de esta articulación. Finalmente, he llegado a que usted mismo haga sus conclusiones. No sé si alguien me quiere ayudar, otras 2 personas y cerramos. Manuel, ya te doy tu espacio. 2 conclusiones. ¿Quién quiere tomar una conclusión de lo visto? Una. ¿Quién me ayuda? ¿Manuel? ¿Sí? Vamos a dejárselo. ¿A otro? ¿Mi doctor? ¿No? Conclusiones, muy tímidos todos. Muy tímidos. ¿Conclusión, mi doctor? ¿Sí?
¿A él? Ujú. Bueno, yo creo que la conclusión que, en base a lo que nos dices, es que tenemos que ir adelantándonos a lo que puede suceder a futuro, que tenemos que ir 1 o 2 pasos adelante previniéndonos de las operaciones que vamos a hacer para que no seamos vulnerables a esas situaciones. Correcto. Y es ya o ya que necesitamos fortalecer las competencias. Tenemos que estar con ese paso adelante. Muchas gracias, me gustó ese término. Adelante, mi doctor. Bueno, yo voy a hacer una pregunta, pero espero que el auditorio que está aquí presente tome profesionalmente esta pregunta que voy a hacer, porque mi intención no es levantar ningún tipo de situación. Cuando empezamos a mirar el tema de las competencias para las personas que manejan departamentos de seguridad privada, siempre nos estigmatizamos que el mejor perfil es un retirado. Con esto estamos cerrando mucho la brecha para la población civil que de alguna manera se ha preparado para liderar y para direccionar compañías de seguridad privada. Si usted ve un aviso, cuando necesitan este tipo de líderes, directores, inmediatamente dicen retirado de la fuerza. ¿Por qué? Si sabemos civiles que hemos hecho esta labor tan interesante, que nos apasiona y que hemos durado 35 años en esto y que seguimos fregando para esta parte, pero no entiendo por qué estigmatizan y por qué quieren que aquellos civiles que de alguna manera se han preparado porque han sabido manejar el tema de exportaciones, han sabido manejar la cadena de suministro y han hecho cosas que hacen frecuentemente y que se capacitan para eso, pero que las posibilidades de ingresar al mercado de la seguridad privada se ven truncadas porque exactamente no han podido o no fueron de la fuerza militar. Esto es una pregunta que la hago porque no solamente es mi inquietud, sino de varios colegas que no han podido desarrollarse en empresas de seguridad con buenos conocimientos, buenos criterios, porque está de por medio esa limitante. Y se lo digo porque usted en esta presentación habla de las competencias, pero también habla de la formación y de la preparación. Bueno, muchas gracias, doctor. ¿Alguien que me ayude con la respuesta? ¿Está difícil la respuesta? Está difícil. Bien, ahí hay un sesgo. Yo le puedo responder. Muchas veces el gerente, necesito a alguien de seguridad, retirado del ejército, retirado de la policía. Entonces, es factible que por ahí arranquen las condiciones. Bien, por allá hay otro comentario. Se abrió un debate, se abrió debate. Sí, ustedes acaban de decir y lo que acaba de preguntar el señor, y la respuesta es que la seguridad, después de un grado de oficial, policía, ejército, ve, visualiza, que le ha enseñado la experiencia y esa formación que ha tenido en sus diferentes escuelas, le ha dado una visión grande de seguridad. Recuerde que la seguridad de Estado es muy diferente a la seguridad privada, pero los militares o policías que salen de retirados tienen una mentalidad así, que es la seguridad del Estado, una seguridad diferente. Y por eso es que salimos a prepararnos, a capacitarnos. Y hoy en día la Universidad de Nueva Granada tiene ese pregrado en seguridad para, como decías, los civiles o algunos militares que lo hacen también, y hay especializaciones. Y eso complementa la situación. Pero yo también agregaría algo. Nosotros, cuando hacemos una apreciación o hacemos un estudio y tenemos ese bagaje atrás, y el hombre de seguridad, el gerente de seguridad, me atrevo yo a decir que el 80% para el éxito del cual va a trabajar ahí, a cualquier seguridad petrolera, seguridad bancaria, seguridad la que tú manejes, es muy importante esos contactos que tiene. Correcto, sí, esa sería parte de esos contactos que uno tiene, que hayan sido subalternos, superiores, que le dan ese bagaje para poder hacer esa apreciación, para poder mirar esos riesgos. Ya tú lo evalúas como quieras, con diferentes situaciones. Esa es la diferencia. Se lo digo, sí, sinceramente. Y yo ya estoy de salida.
de seguridad. Yo ya estudié de salida y llevo una experiencia de unos 30 años en seguridad privada, pero lo que yo hice en seguridad privada se lo debo a las fuerzas militares. Pero también hay que saberlo manejar. Pero hay gente que ya, porque es general y porque es coronel, se retiran y ya sabe manejar la seguridad privada, ahí puede haber equivocación. Pero sí uno tiene que prepararse, capacitarse, venir aquí a escucharlos a ustedes. Y así a los muchachos jóvenes que quieren, no es que me sienta viejo, pero sí es algo que uno tiene que ver. Entonces, a eso yo quería contribuir a tu Muchas gracias, charla. mi doctor. Bien, hay grandes cosas para hacer. En medio de esto, sin duda, tenemos que seguir fortaleciéndonos. Aprovechen el escenario de BASC para que se fortalezcan esas competencias que, a mi juicio, nos pueden ayudar bastante. Estuvo con ustedes Luis Guillermo Barreto Botero. Feliz tarde, gracias y paz.